Veremos en este vídeo si una prueba que originalmente fue concebida para estudiar el envejecimiento mental tiene aplicación educativa y es igualmente válida cuando se aplica a adolescentes en crecimiento cognitivo acelerado, como es el caso del alumnado de la ESO. Bien, eh, vimos que Salhouse encontró que la velocidad de procesamiento era el aspecto que más decaía con el envejecimiento, incluso decaía más aceleradamente que la memoria episódica. De modo equivalente, durante los años de la ESO, entre los 12 y 15 años, la velocidad de procesamiento, que es la que aparece aquí marcada con una línea amarilla, es la que más crece más que la función ejecutiva de inhibición, más que la capacidad de memoria de trabajo y bastante más que la flexibilidad cognitiva, que es lo que menos crece. Bien, veamos en primer lugar la utilidad de la que ya hemos hablado, de Connections en la prevención del fracaso escolar. No hay ninguna otra prueba que tenga tanta sensibilidad ante el riesgo de fracaso escolar. Fijémonos que en primero de la ESO el 40% de los alumnos que suspende 4 o más asignaturas en la primera evaluación, es decir, que están en un cierto riesgo, un riesgo importante de fracaso, puntúa en el decil inferior de Connections. Y si nos limitamos a los alumnos que realmente han fracasado, es decir, repetidores, vemos que el 69% de este alumnado puntúa en el decil inferior de Connections. No hay ninguna otra prueba con tanta sensibilidad ante el riesgo de fracaso. Y además, como hemos visto, el pase se realiza en menos de 5 minutos. Bien, vamos a ver los aspectos de validación, su validez externa, cómo se relaciona con el rendimiento académico. Vemos que las correlaciones con esta muestra es del año 2020. Obtuvimos una correlación de casi 0,6 con el rendimiento académico que es el promedio de las 8 asignaturas más sustanciales o importantes de la ESO. ¿Vale? Su correlación con el otro gran mecanismo de generación de competencias, porque vemos que Connections mide la parte procedimental de la generación de competencias, y el otro aspecto, el que genera la parte declarativa de las competencias, es el chunking, ¿vale? Que se puede medir a través de pruebas de competencia sintáctica, de emparejamiento, dibujo, oración, ¿vale? También supera el 5.5, el 0,55, una correlación también media alta. Y tenemos la correlación con la prueba que más se relaciona con el rendimiento académico de memoria de trabajo, que es el Reading Span. Es una prueba que veremos dentro de unos cuantos vídeos, también llega casi a 0,5. Bien, de modo que son valores realmente satisfactorios. Veamos las correlaciones con otras medidas PEBEL. Aquí tenemos Connections Total, que es la medida más fácil de emplear, o también los círculos conectados en condición simple o los círculos conectados en condición alternante, y vamos a ver sus relaciones con una prueba de memoria de trabajo verbal, el OSPAN, en el que se emplea un distractor aritmético, una prueba de memoria de trabajo visoespacial y una prueba de inhibición, que será la próxima prueba que veremos. Vemos que con la prueba de memoria de trabajo verbal tiene una correlación de 0,44, con el Symmetry Span un poquito más alta, de 0,46, y con la de inhibición de 0,45 prácticamente.
Bien, como cosa curiosa, vemos que, por ejemplo, la correlación de connections con la prueba de memoria de trabajo visoespacial llega a superar ligeramente la correlación que tienen entre sí dos pruebas de memoria de trabajo, la verbal el OSPAN y la visoespacial el Symmetry Span, que se queda en 0,447. Del mismo modo, las correlaciones con la inhibición, que aquí tenemos 0,45 prácticamente, superan con bastante nitidez las que se obtienen con las dos pruebas de memoria de trabajo, ¿vale? Que en ningún caso llegan a 0,4. Parece claro que Connections se postula como la medida que da unidad a todo el funcionamiento de la red ejecutiva. Continuando con esto, vamos a ver las correlaciones con pruebas de inteligencia. ¿Vale? Tenemos tres pruebas de razonamiento del dato, las tres que más correlacionan con el rendimiento académico, que son el razonamiento verbal, el razonamiento abstracto y el razonamiento numérico. Vemos que la correlación menor se da con el razonamiento verbal. Salhaus ya había visto esto en la versión de lápiz y papel, pero las correlaciones con pruebas de sinónimos y antónimos eran bastante más bajas, incluso algunas no llegaban a 0,2. En este caso son medias, pero bueno, no son tan bajas como las que él nos había mostrado. Son más altas incluso que la prueba de lápiz y papel que Salhaus pasó a adultos con el razonamiento abstracto, y también son muy apreciables con el razonamiento numérico. De hecho, Connections es especialmente sensible al fracaso escolar en el área de matemáticas. Bien, como aspecto curioso, veamos que estas correlaciones de Connections con algunas pruebas de razonamiento del DAC5 pueden llegar a superar, también como habíamos visto antes con las pruebas PEDEL, las correlaciones que guardan entre sí estas pruebas de razonamiento, ¿vale? Pues por ejemplo, veamos que el razonamiento numérico y abstracto en el DAT5 guardan entre sí una correlación de 0,513, mientras que las correlaciones de connections superan, en este caso, las dos cifras superan esa correlación, con lo que se confirma lo de la procedimentalización o la velocidad procedimentalizada como lo que da unidad a toda la red ejecutiva. Bien, una manera aún más adecuada de examinar las relaciones entre diferentes variables de medidas de inteligencia, medidas de funcionamiento ejecutivo, de memoria de trabajo, es extraer variables latentes mediante análisis factorial. Así, por ejemplo, podemos obtener una medida de razonamiento general de las tres pruebas de inteligencia que hemos visto: el razonamiento verbal, el numérico y el abstracto, dan origen a una variable latente de razonamiento general, que es algo muy parecido a G, aunque no sea exactamente G porque no tiene razonamiento espacial. ¿Vale? De connections podemos elegir también tres medidas directas: letras, números y letras y números, para generar una variable latente de procedimentalización. Y luego de memoria de trabajo, en este momento estos datos vienen de una investigación de 2018, cuando todavía no teníamos el Reading Span validado. Solo teníamos validado el OSPAN y el Symmetry Span. Cogimos las medidas de recuerdo y de procesamiento del OSPAN y las medidas de recuerdo y de procesamiento del Symmetry Span, memoria de trabajo verbal y visoespacial respectivamente, para obtener un factor latente de memoria de trabajo, y vemos sus correlaciones. Bien, vemos que la correlación entre la procedimentalización y la memoria de trabajo viene a ser prácticamente 0,5, que la relación entre procedimentalización y razonamiento general, casi G, viene a ser de 0,63, ¿vale? Y que eso supera
en teoría, a lo que muchos teóricos defienden que da unidad a la, a la red ejecutiva, que es la capacidad de memoria de trabajo. Vemos que Connections o la procedimentalización eh, puede ser un candidato tan fuerte, si no más que el de la memoria de trabajo. Entre otras cosas, porque estas medidas no se limitan solo al recuerdo. Estas partes de procesamiento, pues en el OSPAN es hacer una aritmética que está completamente procedimentalizada porque es sumar, hacer sumas de una cifra, pues por ejemplo 1 más 2 igual a 3, ¿vale? Y en este caso es algo que también en el Symmetry Span es la tarea de procesamiento, es simplemente juzgar si una figura es simétrica en el eje vertical, lo que también está procedimentalizado. De hecho, si en vez de incluir 2 medidas de procesamiento más 2 de recuerdo, incluyéramos 3 de recuerdo, sin incluir el procesamiento, sin incluir la procedimentalización, esta relación sería menor, ¿vale? De modo que Connections tiene todos los números para considerarse el eje vertebrador del funcionamiento ejecutivo. Bien, veamos el aspecto menos útil para la educación es la medida de la flexibilidad. Digamos que tiene una utilidad más neuropsicológica y psiquiátrica que educativa. ¿Vale? Ya hemos visto en el vídeo anterior cómo se calculaba la flexibilidad cognitiva a partir del cociente entre las condiciones alternantes y las simples. Esta medida se ha mostrado sensible en el caso de pacientes neuropsicológicos, ¿vale? Eh, pero cuando se trata de examinar las correlaciones con el rendimiento académico o con pruebas de inteligencia, eh, raramente pasan de 0,2, es decir, correlaciones prácticamente nulas. La única excepción podría ser el rendimiento en matemáticas o pruebas de razonamiento numérico. Bien, decía que tenía interés neuropsicológico porque es útil en la valoración de las lesiones prefrontales, pero también la flexibilidad cognitiva, la baja flexibilidad cognitiva suele estar unida a inestabilidad emocional, ¿vale? En muchas ocasiones, alumnado con baja flexibilidad tiene problemas emocionales y también en un número significativo de casos sus familias pueden haber tenido problemas psiquiátricos anteriores. ¿Vale? Esto es debido a que el sustrato neuropsicológico de la flexibilidad cognitiva es un circuito, el circuito indirecto prefrontovasal. ¿Vale? En este circuito se expresan los receptores de la dopamina de sub-2, un tipo de receptor inhibidor de la dopamina que es precisamente sobre estos receptores sobre los que hacen acción los antipsicóticos clásicos, tipo haloperidol, etc. Bien, con respecto a la educación, no recomiendo emplear esta medida de la flexibilidad. De hecho, en los informes que genero, en los que incluyo valores de conexión, uso directamente la velocidad obtenida en condiciones alternantes como indicador de flexibilidad cognitiva. Si queremos un indicador más puro y mejor, con una validez que dobla a la de Connections en este aspecto, podemos emplear la clasificación de tarjetas de Wisconsin, sobre todo la medida de errores perseverativos, que también la podéis utilizar en la batería Bebel porque está incluida. Bien, y esto es todo en cuanto a la validación de